170 millones de niños y jóvenes de América Latina y el Caribe dejaron de ir a clases por lo menos durante 7 meses cuando comenzó la pandemia por COVID-19, pero aún cerca de 60 millones no regresan todavía a las aulas escolares. ¿Qué consecuencias va a traer esto en su aprendizaje y en su desarrollo socioemocional? Hoy está con nosotros Norbert Shady, quien es economista en jefe del área de desarrollo humano del Banco Mundial, y pues nos va a hablar de ello con más detalle. ¿Cómo estás, Norbert? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jessica. Un gusto. No, gracias. Antes de comenzar, Norbert, me gustaría dar un dato que me parece clave para entender este tema, y es que antes de la pandemia ya se vivía una crisis del aprendizaje a nivel mundial. Esto en Latinoamérica se traduce a que más del 50% de los niños menores de 10 años no pueden leer y entender eso que están leyendo. Entenderlo con claridad, es decir, y estamos hablando de textos cortos y simples. Y justo con este antecedente me gustaría comenzar y preguntarte, si ya había un problema de aprendizaje en la región, ¿cómo está ahora el panorama educativo en un contexto de COVID-19 y pues que ya lleva cerca de 2 años la pandemia? En América Latina, como bien dices, ya había niveles muy altos de lo que llamamos pobreza de educación, en el sentido de que había muchos niños que no sabían a los 10 años de edad leer textos básicos. Y la pandemia ha multiplicado este problema verdaderamente. Las escuelas en América Latina han estado cerradas en algunos países por casi 2 años. Y la evidencia que tenemos es que durante estos 2 años, o en algunos países obviamente menos de 2 años, pero en cualquier caso, durante el tiempo que estuvieron cerradas las escuelas, los niños en promedio no aprendieron nada. Simplemente para elaborar esto, lo que quiere decir es que en un país donde las escuelas estuvieron cerradas por 3 meses, los niños perdieron 3 meses de aprendizaje. En un país donde estuvieron cerradas por 1 año, los niños perdieron 1 año de aprendizaje. Gracias, Norbert. Y justo a esa parte iba a pasar, ya nos comentabas algo, pero conforme a lo que encontraron en el informe del Banco Mundial, actuemos ya para recuperar el capital humano de nuestros niños. ¿Cuál se prevé va a ser este impacto para estos niños y jóvenes, pues no solo en el corto plazo, sino también a futuro? Sí, es, como digo, una situación dramática. Estamos hablando de la posibilidad verdaderamente de una generación perdida. Sabemos que en el mercado laboral las personas con mayores niveles de aprendizaje ganan mayores salarios y son más productivos. Sabemos también que no solo los años de escuela cuentan, sino también lo que aprenden durante estos años de escuela, lo cual se va a traducir en verdaderas pérdidas en el mercado de trabajo posteriormente. En concreto, estamos hablando que en promedio, si no recuperamos este aprendizaje, estamos hablando de 14% de salarios menores durante toda la vida. Imagínense lo que quiere decir esto, 14% menos salarios durante toda la vida. Y no solo eso, sino que los más afectados han sido los niños de condición socioeconómica baja. Y esto es porque ellos no tuvieron acceso a Internet, porque los padres tenían menores niveles de educación. Entonces estamos hablando no solo de que el promedio es 14% de salarios más bajos, sino estamos hablando de que en el futuro esperaríamos un gran aumento en la desigualdad, porque aquellos que son de condición socioeconómica más baja no adquirieron en ninguna manera las habilidades que deberían de haber adquirido cuando las escuelas estaban cerradas, mientras que aquellos que tenían mejor condición socioeconómica, por lo menos parcialmente, pudieron adquirir estas habilidades. Un segundo problema es el hecho de que muchos de los niños que temporalmente dejaron la escuela porque estas estaban cerradas, y me refiero aquí en particular a adolescentes, muchos de estos niños no están volviendo a la escuela aún cuando estas reabren. Entonces tenemos un problema adicional, más allá de las pérdidas de aprendizaje, tenemos un problema adicional que tiene que ver con la deserción escolar para niños jóvenes, en realidad, de 14, 15, 16 años, por ejemplo. Y finalmente, un tema también importante es que vemos que las mayores pérdidas de aprendizaje se dan en primaria, no en secundaria, interesantemente. Entonces son estos niños jóvenes, chiquitos, que verdaderamente no aprendieron nada. Y si lo pensamos, esto tiene sentido. Ustedes que tienen hijos, imagínense cómo hacer la educación a distancia para los niños pequeños, es mucho más difícil que para un niño de 14 o 15 años. Entonces, para estos niños pequeños se ven las mayores pérdidas de aprendizaje, lo cual va a tener consecuencias también porque estos niños posteriormente quizás abandonen la escuela porque no aprendieron suficientemente como para seguir posteriormente. Norbert, este panorama se escucha como muy desalentador. ¿Hay manera de revertirlo? Entiendo, en el estudio dan recomendaciones para ello y bueno, entre ellas pues que se debe de volver a clases, ¿no? Lo cual también ha sido un tanto polémico en distintos lugares por el temor al contagio, pero tú podrías contarnos más acerca de esta manera de cómo revertirlo, o si hay manera de revertirlo. Sí hay manera de revertirlo, y lo que se necesita es verdaderamente una decisión política para asegurar que estos niños recuperen el aprendizaje que han perdido
Y sí tenemos recomendaciones claras de política, y les cuento algunas. La primera es, hay que reabrir las escuelas. Es indispensable que reabran las escuelas y los niños puedan volver a una educación presencial. Ese es el primer punto. Lo segundo es, aún cuando se abran las escuelas, como les dije, es posible que muchos niños, en particular los jóvenes, no vuelvan. Entonces hay que tener diferentes intervenciones, por ejemplo, campañas de motivación e información para que estos niños vuelvan a la escuela, o también en aquellos países donde hay programas de transferencias monetarias condicionadas, se pueden usar estas para asegurar que los niños, los jóvenes, vuelvan a la escuela. Tercero, para aquellos que vuelvan, y esperemos que sean muchos, esperemos que sean prácticamente todos, para aquellos que vuelven hay que entender que estos niños van a volver con tremendas pérdidas de aprendizaje. No podemos simplemente volver a la realidad tal como estaba antes de los cierres de escuela. Entonces, para recuperar estas pérdidas, hay diferentes intervenciones que se deberían de considerar, y no es una u otra, sino verdaderamente es un paquete de intervenciones. Les cuento algunas. La primera es, en la medida que se pueda, hay que tomar pruebas a los niños en cuanto vuelvan para ver un poquito cuál es el nivel de rezago y a quién afecta este nivel de rezago particularmente. Lo segundo es que hay que dar las clases a los niños al nivel en que están. Entonces, imagínense una niña que estaba acabando tercer grado, la escuela cerró por un año, ahora por edad esta niña debería de volver a quinto, pero no tiene sentido darle el currículo de quinto porque no ha aprendido nada en cuarto. Entonces lo que hay que hacer es darle a esta niña el currículo de cuarto y de alguna manera combinarlo con lo que debería aprender en quinto en el tiempo. Lo tercero, creo que hay que enfocarse particularmente en aquellas habilidades fundamentales que los niños tienen sí o sí que adquirir en estos años. Me refiero aquí a lectoescritura, matemáticas, desarrollo socioemocional. Entonces hay que de alguna manera condensar el currículo para enfatizar particularmente estos temas. Perfecto, Norbert. Este escenario ya es más alentador que el primer panorama que nos dabas. Norbert, aquí que estamos en esto de reapertura de escuelas, que es una parte clave, evidentemente es solo una parte, es una suma de elementos, como nos decías. ¿Hay condiciones para regresar de forma segura a las escuelas? Miren, lo que sabemos también es, sobre esto había alguna incertidumbre al principio de la pandemia. Pero ahora también hay una serie de estudios que han mostrado muy claramente que las escuelas no son un foco importante de transmisión del virus. Como les digo, hay estudios sobre esto tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Les dejo con algo que creo es importante pensar. En todos los países de nuestra región ahora la gente puede ir a los supermercados, puede ir al trabajo, puede ir a un bar, puede hacer la vida normalmente. Los únicos en general, que no pueden hacer la vida normalmente, son los niños. Entonces, a mi modo de ver, no tiene sentido de que las economías estén abiertas, pero los niños no puedan regresar a la escuela. En particular, como digo, porque sabemos que las escuelas no son un foco importante de transmisión del virus. Entonces, creo que verdaderamente no hay ninguna razón importante para que no abramos las escuelas y que todo el mundo vuelva a las escuelas de manera presencial a tiempo completo. Muchas gracias, Norbert. Norbert Shadi, economista en jefe del área de desarrollo humano del Banco Mundial. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jessica. Un placer. Y verdaderamente creo que es importante pasar estos mensajes. Pasar estos mensajes de que tenemos una crisis educativa en la región sin precedentes y que hay que tomar acción para revertir los altísimos costos que esto está teniendo para la región. Muchas gracias. Gracias, Norbert. Yo soy Jessica Belmont, comunicadora del Banco Mundial. Esténse atentos a otras conversaciones que vendrán más adelante.